is in how you wait. Tome su asiento, iglesia, por favor. Usted You que may está en sit down, casa, church. gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Thank you for being here today. Esperar en el Señor. ¿Qué significa esperar en el Señor? Waiting upon the Lord. What does it mean to wait upon the Lord? Esperar, según el diccionario, To wait in the dictionary es tells you quedarse o descansar en expectación. is to wait. Escucha, es quedarse o esperar esperando algo de regreso. Is to wait, hoping for something in return. Eso es lo que significa esperar. That's what it means to wait. Es detenerse Is to stop o permanecer inmóvil hasta que llegue alguna persona que te asista o te ayude. or to not move until somebody comes and helps you. Eso es lo que significa esperar. That's what it means to wait. Por eso cuando nos dicen, ahí espéreme, That's when somebody tells you, wait there. no se mueva de ahí que yo voy por usted. Don't move from there because I'm coming for you. Y usted comienza a caminar porque le quiere ayudar. And you start walking because you want to help. Y caminó 5 o 3 cuadras. And you have walked 5 to 6 blocks. Y cuando llega la ayuda, no lo encuentra donde le dijo, ahí espérame. And when the help comes, they can't find you because you're not there. Porque él se movió fue usted. Because the one who moved was Pero you. yo no sé por qué. But I don't know why. El regañado es el que llega a buscarte donde te dijo que lo esperaras. The one who's in trouble is the one that goes and tells you something. ¿Verdad que sí? ¿Ah? Someone tells you, wait right there for me. Alguien te dice que espera ahí por mí. And you, instead of waiting, you start walking away from there. Y en vez de esperar ahí, empiezas a caminar a otro lado. And when that person that told you, wait for me there, Y cuando esa persona que te dijo, espera por ahí, he gets there and looks for you. llega ahí y te está buscando. And you are not there Y tú no estás ahí. because you decided not to wait. Porque tú decidiste que no querías esperar. Why he gets in trouble? Y ahora él es el que está en problemas. Esposas, ¿por qué? It's because, Wives, why? ¿por qué? Esa es mi pregunta. Esposas, ¿por qué? Pero, why? Él te dice, ahí espérame, mi amor, en la entrada de la tienda. He tells you, wait for me here at the entrance of the store. Ahorita paso por usted. I'll be there for you in a little bit. Y usted dice, usted escuchó, vete al redondel, casi a la salida, a la cuadra, a la esquina. And you say, no, go over there to the other turnaround. That's what you heard. Eso es lo que tú oíste. Pero what he told you, Pero lo que él te dijo a ti wait for me right there at the entrance of the store, honey. fue, espera ahí en la entrada de la tienda. ¿Verdad? Right? ¿Por qué? But why? Es que porque muchas veces no entendemos lo que es esperar. Is that many of us do not understand what it means to wait. Nuestro concepto de esperar generalmente se refiere a un periodo de tiempo, Our concept of waiting usually means a period of time. que más bien dicho es el comienzo de una expectativa que está pronto de llegar. That is the start of something, of expecting something to come. Cuando alguien te dice espera, When somebody tells you to wait, es el comienzo de que algo grande está a punto de llegar. it's the beginning of something big coming your way. Pero cuando nosotros escuchamos espérame ahí, But when one of us hears, wait for me there, ¿sabes qué escuchamos? you know what we hear? No tengo tiempo para ti, I don't have time for you. no eres importante para mí. You're not important to me. Cuando la realidad de las cosas es When the reality of things is, que cuando alguien te dice espéreme ahí, when somebody tells you, wait for me there, ahí es cuando usted tiene que encender su reloj that's when you have to sit there and just turn your watch on y esperar algo grande que está a punto de acontecer, and to algo wait for that grande something big, que está a punto de llegar. something that is coming your way. Pero nosotros pensamos tan contrario de eso. But a lot of us think the opposite of that. Nos dicen espera They tell us, wait, y dijimos ya se olvidaron de ti. and we say, oh, they already forgot about us. Y no falta uno que otro que te diga por ahí, And there's some people that tell you, sí es cierto que se olvidaron de ti. yeah, it's true, they did forget about you. No eres importante. You're not important. Y ahí es donde tú comienzas a dar vuelta en tu mente y en tu corazón. And that's when your head starts thinking all these thoughts. Cuando pensamos en esperar en el Señor, When we think about waiting on the Lord, a menudo es con una idea en nuestra mente. a lot of the time it's an idea in our minds. Comenzamos a fabricar por qué Dios me está haciendo esperar. We start thinking, why is the Lord making us wait? Pensamos que esperar en Dios We think that waiting on the Lord
es simplemente una cantidad de tiempo. It's simply just an amount of time. Es un periodo solamente. It's just a period. Cuando en realidad de las cosas, esperar en Dios But when in reality, waiting on the Lord es más allá de un periodo de tiempo. is a lot more than just a period of time. Te lo pongo de esta manera. Let me put it to you this way. Esperar en el Señor es más allá de 400 años. Waiting on the Lord is much more than just 400 years. Es más allá de 21 años. It's more than just 21 years. Es más allá de más de 2000 años que nosotros estamos llevando ya. It's more than just 2,000 years that we already are. Porque ¿quién está esperando todavía en el Señor? Because who is still waiting on ¿Quién the está Lord? esperando la promesa cumplirse? Who is still waiting on the promise Que to mi be Cristo accomplished? venga pronto por nosotros. That the Lord will come for us soon. Estamos esperando. We are all waiting. Pero es que esperamos But it's because we wait. pensando que es una cantidad de tiempo. Because we think it's just a period of time. ¿Sabes cuánta gente Do you know how many people, cuando dicen Cristo está pronto por venir, when they tell you the Lord is on his way, escuchan eso y dicen, ya se tardó, they hear that and they're like, oh, he already took his time. ya se tardó? He already took his time. Porque escuché a Gigi predicar todo el tiempo que Cristo venía y todavía no ha venido. Because I heard this certain person preach about him coming and he still has not come. Escuché a mamá, papá y al abuelo y la abuela y todavía no ha venido. I've heard my mom, my dad, my grandma, my grandpa, and he still has not come. Es porque nosotros tenemos el concepto de esperar como tiempo. It's because we have the concept of waiting in time. Pensamos que esperar es tiempo. We think that waiting is time. Pero más en cambio, But actually, para mi Señor, for my Lord, o más bien dicho, se lo digo en hebreo, la frase o lo que significa, I'll tell you like how Hebrew says it. la palabra en el lenguaje hebreo, The word in the en Hebrew language, Hebrew, dice o define esperar it tells you, or the defined word to como wait. con imágenes, like with images, que en realidad es esperar, es la actitud de esperar. that actually waiting is with the attitude of waiting. Si mientras nosotros pensamos que esperar es tiempo, While we think that waiting is just time, cuando el salmista decía, pacientemente esperé en Jehová, when the psalmist tells you that I patiently waited on Jehovah, él lo que nos estaba diciendo es que yo tengo una actitud de esperar. what he was telling us is that he had an attitude of waiting. No tengo un tiempo de esperar. I don't have a time of waiting. Porque muchos de nosotros llegamos a un lugar y esperamos 2 minutos Because a lot of us go somewhere and we wait 2 minutes y ya nos estamos peleando con el manager y el dueño de la tienda. and we're already fighting with the manager of the store. Porque nuestra idea de esperar es tiempo. Because our idea of waiting is time. Pero más en cambio la idea de esperar de Dios es la actitud. But actually, what the Lord thinks of waiting is the attitude. En pocas palabras, In short words, ¿en qué actitud estás esperando hoy en Jehová? in what attitude are you waiting for ¿Estás Jesus esperando en today? una actitud de gracias, Señor, porque me estás haciendo esperarte? Are you waiting in an attitude of thank you, Lord, because you're making me wait? ¿O estás diciendo, Señor, ¿por qué te has tardado? ¿No que tú eres Dios? Or are you in an attitude of, Sí, mija. Go ahead. I'm sorry. I'm sorry, of why am I waiting? Are you making me wait because you forgot about me? ¿Cómo esperas? How do you wait? Esa es la idea del esperar en Dios. That's the idea of waiting with the Lord. Es la actitud de esperar It's the attitude of waiting o el resultado de esperar. or the result of waiting. Isaías 40:31 In Isaiah chapter 40, verse 31, decía así, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. but those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Entonces, ¿qué quiere decir esto, pastor? So you might ask, what does this mean, Pastor? Esperar pacientemente Waiting patiently también da la idea also gives the idea de estar atado of being tied a lo que estamos esperando o a quién esperamos. to what we're waiting for or who we are waiting for. Por eso les comencé diciendo, That's why I started telling y'all. cuando alguien te dice, ahí espéreme y no se mueva de ahí, que ya voy, When somebody's telling you, I'm going, wait for me there. te está diciendo, ahí quédate atado en ese lugar hasta cuando yo llegue por ti. They're telling you, stay tied there because I'm on my way. Pero nosotros escuchamos algo tan distinto. But we always hear something so much differently. Porque siempre le preguntamos, ¿y cuánto te tardas?
Because we are always asking, so how long are you taking? What's your ETA? Ah, What's your ETA? ¿verdad que sí? Porque estamos acostumbrados a que una aplicación nos diga a qué hora llega la comida, Because we are accustomed to an app telling us, oh, what time the food is getting here. a qué hora llega el ride share, At what time is the rideshare coming? a qué hora sales del trabajo. At what time I'm getting out of work? Qué bueno que nos preocupáramos a qué hora entramos, pero no sé por qué, siempre es la salida. It would be good if we worried about what time we went in, but we always worry about when we're getting La out. salida, porque podemos llegar tarde, pero no nos podemos salir tarde. Because we can get there late, but we cannot get out late. Ay, santo Dios, no me voy a meter mucho ahí, no es la prédica de hoy. I'm not gonna get into that too much because that's not what we're preaching about today. Entonces la descripción de espera pacientemente So the description of waiting patiently, también expresa la idea it also expresses the idea de estar atado. of being tied. ¿Atado de qué manera, pastor? And you might ask, tied of what manner, ¿A la Pastor? silla en la que estás ahora? To the chair that you are with right now? No, No. atados a nuestros pensamientos en quién estamos esperando. Tied to our mind of to who we are thinking that we're waiting Porque for. porque cuando somos impacientes, Because when we are impatient, nuestros pensamientos andan por todos lados. our thoughts are everywhere. Andan por todos lados. They're everywhere. ¿Por qué me dices eso, pastor? Now, why are you telling me this, Pastor? Porque usted esperando impacientemente Because you are waiting impatiently. comienza a decir esto en su mente. You start saying this in your ¿Se head. olvidaron de mí? They forgot about me. ¿Que acaso no saben a qué hora es la cita? Do they not know what time the date is? Con razón no son buen consultorio, That's why it's not a good una clinic buena here. oficina. No tienen muchos clientes por eso. They don't have many clients because of that. So, tu mente comienza a vagar. So your head starts going everywhere. Pero cuando esperas pacientemente, But when you wait patiently, agarras todos esos listones, todos esos pensamientos, you get all those strings, all those thoughts, todas esas líneas de pensamientos, all those strings of thoughts. y en vez de que estén vagando cada una por su lado, And instead of every single one of them just going by themselves, lo que hace es que se juntan, what they start doing is that they come together. y no solamente se juntan, sino que se comienzan a enredar el una al otra, And not only that they come together, they start intertwining together al punto que se hace una soga, to the point where it becomes a rope. un lazo A rope que no puede ser reventado y quebrado. that cannot be ripped. Por eso el que espera pacientemente, That's why the one who waits patiently espera en una sola idea, en un solo pensamiento, waits in a single idea, only a single que si mi thought. Cristo se está tardando todavía, That if my Lord is still taking his time, no es porque se olvidó de la iglesia, la novia prometida, it's not because he forgot about the church. no es porque todavía tendrás algunas cosas que tenga que solucionar adentro de ti, It's not because there's still things that you have to fix. sino que más bien dicho es porque quiere que muchos más entremos a esa espera paciente por Él. But actually because he wants a lot of us to come into this wait Que with him. entremos a una sola mente y un solo corazón, That we all come into a single mind and a single heart. que vengas con un solo pensar y un solo sentido a su casa de adoración, That you come with a single thought and a single feel to his house of worship. porque qué cosa sería Because what would it be si todos viniéramos con una idea diferente de adorar. if we all came with a different mindset of worshiping? Seríamos muchos listones, cada quien por su propio lado. We would all be many strings that would head different directions. Pero más en cambio yo entiendo que hoy tú viniste en una sola idea y un solo pensar. But I think actually that a lot of us came with a single thought. Y mientras venías en una sola idea, un solo pensar, But when you came with that single idea or that single thought, te mezclaste con el que estaba a tu lado, you mixed with the one that was right next to se you. enredaron en la alabanza y en la adoración, And y'all got together with the worship and the al punto que de repente algún cordón, algún hilo venía afectado por algo, to the point that a single string came affected by something. enfermedad, preocupación, problemas, That you're sick, a problem.
Pero más en cambio, cuando te pegaste al de a tu lado y se comenzaron a enredar en la alabanza y la adoración, But actually, when y'all got together and y'all came intertwined during the worship, ya no eres un hilo frágil que se puede reventar con cualquier cosa, you're not a fragile string that could just break. sino que más bien dicho, hoy eres una soga que es muy difícil reventarse. But actually saying today you are a rope that is very hard Y to esa rip. soga difícil de reventarse And that rope that is very hard to rip puede causar que los cielos se abran. can cause that the skies will open. Te lo voy a poner de esta manera. And let me tell you this way. El que espera pacientemente abre los cielos delante de él. The one who waits patiently opens the skies in front of him. Tiene una llave en su mano para abrir. They have a key to open. Que no importa si Dios se tardó, That it doesn't matter if the Lord cuando took tienes la time. llave puedes entrar. Así no está el Señor de la casa. That when you have the key, you can enter, even if Así the no está person el at the Señor house, de la casa. even if the person at the house is not there. Si hoy en día la modernidad So nowadays, the new es que usted tiene un código ti, 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 y entra a la puerta. is that nowadays you have a code and you just get the door open. O le llama y le dice, mijo, ya estoy aquí en la puerta de tu casa. Or you call and you're like, son, I'm here. Y el nene le dice, ahí va mami tú, y le abre la puerta. And the son comes and he opens the door for you. Ya no tienes que esperar. You don't have to wait Hoy anymore con lo avanzado que es la tecnología. with how advanced the technology is nowadays. Pero en aquel entonces But back then, decía el profeta, pacientemente esperé. the prophet will tell you, I patiently waited. ¿Por qué decía eso? And why did he say that? Porque no habían smart locks. Because there was no smart locks. Sino que lo que había es mi mente no se va a desviar de esperar en Dios. But there was, my mind is not going to go anywhere but waiting on the Lord. Mi mente no va a vagar que si lo va a hacer o no lo va a hacer. My mind is not going to start thinking, is he going to do it or is he not going to do Mi it? mente no se va a desviar pensando que Dios se olvidó de mí. My mind won't think that, oh, he forgot about me. Sino que el salmista decía en Salmos 41, But actually that the psalmist said in Psalms chapter 27, verse 14. 41, decía, pacientemente esperé a Jehová Patiently I waited for the Lord, y se inclinó a mí and he inclined to me, y oyó mi clamor. and he heard my word. Yo le enseñaba a mi hermanita hace un momento atrás, I was actually showing my sister a while back cuando estamos en la oficina, este tema. when we were in the office talking about this theme. Y por un momento me bendecía y me apasionaba. And for a single moment, I felt blessed and I started getting passionate Porque del impaciente se aleja. because the impatient leaves. Del impaciente, él lo pone a un lado y se aleja. Because the impatient one, they put him to the side. Pero más en cambio dice la palabra que al paciente, But actually in the word it says to the patient one, al que tiene una actitud de esperar tranquilamente, to the one that has an attitude of waiting calmly, Dios hace esto. the Lord does this. Se inclina He hacia él o inclines to ella. him. Se inclina hacia He él o ella. inclines to him or her. Se pone encima de su situación o condición. He's on top of their condition. Haga de cuenta como cuando el pueblo de Israel andaba por el desierto. Like saying when the town of Israel was in the desert. La gente estaba en el desierto y dice que la nube en el día y el fuego en la noche. That the people were there, that in the desert, En el día era la nube during the day there was the cloud. y en la noche era el fuego. And in the night it was the fire. Era Dios inclinándose sobre ellos. It was the Lord that was looking after them. Pero hoy yo te lo pongo de esta manera. But today I put it to you this way. Hoy tú estás esperando pacientemente en Jehová. Today you are waiting patiently in the Lord. Y Jehová Dios dice, And the Lord says si sabes esperar pacientemente, that if you know how to wait patiently, yo me voy a inclinar sobre tu condición y tu problema. I'm going to be on top of you and I'm No going to see te over voy, your en otras problems. palabras, no te voy a ver a la distancia. In other words, I'm not going to be looking to you through a distance. No te voy a ver desde el otro lado de tu barranco, I'm not going to be looking at you from the other side of your problem. sino que más bien dicho te voy a ver desde tu problema. But I'm actually going to be Te on voy a ver seeing you through your desde ahí problem. al lado tuyo, That from there, from being right next to porque el you, que espera pacientemente because the one who waits patiently causa que Dios se incline hacia él. causes that the Lord will be looking after you. Wow. Eso a mí me da una conmoción, te lo digo así. So that gives me calmness. Me da una gestión de esa, decía, wow, Padre. Y yo aquí preocupado
It makes me amazed because I'm here worried. Yo aquí angustiado. Me here worried. Y cuando hoy estoy entendiendo And today I'm thinking que si espero en ti, that if I wait on you, tú te vas a inclinar a mí. you're going to start looking right after Ni me. siquiera tengo que correr yo a ti. I don't even have to run towards you. Porque esperar es estarte tranquilo donde estás ahora. Because waiting is being patiently right there where you Que are. Dios es el que se va a inclinar sobre ti. Because the Lord is who's going to be the Que one who's Dios be es el right que se after. va a inclinar sobre ti. He's the one who's to be right after you. Ay, ¿me está entendiendo? Ay, ay, ay. So, la actitud de esperar es el pensamiento como esperas. The attitude of waiting is how you think when you're waiting. ¿Cómo piensas cuando esperas? How you think while you're waiting. Cuando vas al dentista When you go to the dentist y te hacen esperar, and then make you wait, lo primero que piensas es, aquí voy a salir sin dientes. the first thing that you start thinking is, I'm going to come out of here with no teeth. Aquí voy a salir sin la billetera. I'm going to come without my cash anymore. Voy a salir quebrado, voy a salir en bancarrota. I'm going to get out bankrupt. Porque piensas un sinfín de cosas. Because you start thinking a lot of thoughts. Y lo último que piensas And the last thing that you think, es que están preparando la sala donde te van a atender. that they're preparing the room that you're going to be in. Que están sacando todos los utensilios nuevos That they're getting out the new utensils con los cuales te van a atender. to the ones that they will attend you Que with. están acomodando todo para que cuando entres a esa sala That they're adjusting everything so that when you come into that room, esté ajustado a ti, no a la última persona que atendieron. everything will be adjusted to you, but not to the person that they just. Pero no, tú lo que estás diciendo, están planeando cómo dejarme en bancarrota. But no, you actually start thinking, oh, they're planning on how to give me bankrupt. Están inventándose algo por ahí. They're inventing something from over there. Y los más miedosos And the people who are the most scared, dicen, lo más seguro de aquí me sacan con ambulancia. they're probably going to get me out of here with an ambulance. Pero más en cambio lo que están haciendo But actually what they're doing, es preparando la sala a tu estilo, preparing the room to your style con los utensilios para lo que van a hacer en ti. with the utensils that they're going to use Porque for no you. todos los trabajos son iguales. Because not all the works are the same. No va a ser igual como Dios lo hizo con el que está a tu lado, como lo va a hacer contigo. The Lord is not going to do the same thing that He did to the person right next to you. No lo va a than hacer with you. igual con ella como lo va a hacer conmigo. He's not going to do it the same like how He did it with him, like how's He going to do it with me. No lo va a hacer igual conmigo como lo va a hacer contigo. He's not going to do it the same with me than how's He's going to do it with Cada you. uno de nosotros va a tener un periodo de espera. Every single one of us is going to have a time period of waiting. Porque cada uno de nosotros tiene un diferente proceso a la misma vez. Because all of us have a different process. Y la espera no significa que se olvidó de ti, And the waiting does not mean that He forgot about you. sino que la espera es But actually that the waiting is no porque Dios necesita tiempo para recuperar fuerza, not because the Lord needs time in order to get stronger. no porque Dios necesita tiempo para acumular material, Not because the Lord needs time in order to get materials. no porque Dios necesita tiempo para cambiar presidente o establecer nuevas leyes. Not because the Lord needs time to change presidents or make new laws. Necesita tiempo para que tu pensamiento se una a tu corazón He needs time in order for your thoughts get together with your heart. y se pegue a tu fe And that it may come together to your y faith. sean uno solo esperando en Jehová. And that will be a single one waiting on Jesus. Pacientemente esperé en Jehová Waiting patiently on the Lord. y Él escuchó mi And He clamor. heard my Y Él saying. escuchó And mi He clamor. heard my screaming. Esperando pacientemente. Waiting patiently. La paciencia, ojo con esto, The patience no es solo cuánto tiempo esperas, is not only how much time you wait, sino qué es lo que haces mientras estás esperando. but actually what you do while you're waiting. Hoy en día cargamos un electrónico por donde quiera que vayamos. Nowadays, we just carry any electronic around. Es más, te lo pongo de esta manera. Actually, let me put it to you this way. La luz se tarda un minuto y usted está en el teléfono ese minuto esperando la luz. The light takes a minute and you're already on your phone waiting for that light to change. ¿Verdad que sí? Right? I know. Ya sé. Nunca he andado con ustedes, simplemente sé. I've never been with y'all, but I just simply know. Así pasa. That's how it happens. Entonces, esperar
then waiting no es cuánto tiempo tienes esperando, is not how much time you have waiting, sino qué es lo que haces mientras esperas. but what you're doing while you're waiting. El policía te detiene en la luz porque estás en el teléfono The police detains you at the light because you're on the phone. y tú le dices, oficial, estaba esperando que la luz se pusiera verde. And you tell him, oh, I was waiting for the light to change to green. Pero ¿qué es lo que te dice él? But what is what he tells you? Pero usted estaba en su teléfono atrás del volante, But you were on your phone behind the wheel. que es igual a que andar borracho manejando. That's exactly the same as being drunk while you're driving. Entonces el ticket no es porque estabas en el teléfono. So instead, the ticket isn't because you were on your Alguien phone. pregúnteme por qué es el ticket, pastor. Now somebody asked me, why is the ticket for, Pastor? El ticket es por tu acción y tu actitud mientras esperas. The ticket is because when you were waiting and what you were doing and your attitude while waiting. ¿O no es así? Or is it not like that? Y tú todavía le dices al policía, And you tell the police, ni siquiera me he movido, no ha pasado nada. I haven't even moved, nothing has happened. La luz todavía está roja, mire usted. The light is still red, look. Pero es que no es. But it's because it's not. Si la luz está roja o verde, It's not about the light being green or red. es por tu acción, cómo esperas. Because it's your actions on how you wait ¿Y qué haces mientras estás esperando? and what you're doing while you're waiting. No le hice daño a nadie, señor policía. I haven't injured nobody, policeman. Pero la ley dice que usted no puede ir en el teléfono y manejando a la misma vez. But the law says that you can't be on the phone and driving at the same Así time. sea la luz o no haya luz. Whether there's a light or there isn't a light. Carretera libre o no. A free road or not. No haya tráfico o haya tráfico. Or if there's traffic or there isn't traffic. La ley dice quítese su teléfono. The law says that you can't be on your phone. ¿Verdad que sí? Right? Digamos que en lo espiritual hay lo mismo. Let's say that on the spiritual level, it's the same. ¿Cuántos de nosotros discutiéramos con Dios? How many of us would be arguing with the Lord? Nuestro punto de vista. Our point of view. Señor, tú te tardaste mucho y por eso me fui para otro lado. Lord, you took too long. That's why I went somewhere else. Me hiciste esperar y pues tuve que ir con aquella señora a buscar ayuda. You made me wait, so I went with that other lady to seek help. Me hiciste esperar y pensé que no venías y tuve que resolver yo solo. You made me wait, so I thought you weren't coming, so I had to go somewhere else. Y ahí es donde Dios te dice, And that's where the Lord tells you, esperar para mí no es tiempo, waiting for me is not time. porque yo soy el dueño del tiempo, soy el mismo ayer, hoy y seré mañana. Because I Ay. am the one who's in control of time today and tomorrow. Voy a ser el mismo siempre. I'm always going to be the same. El esperar para mí, The waiting for me, hablando Dios por supuesto, of course the Lord is talking, diciéndome es como esperas. is how you wait. Tu mente, tu corazón, How your mind and heart, tu cuerpo. your body. Salmo 27:14 dice, Psalms 27:14. espera en el Señor, esfuérzate y que tu corazón sea robusto. Espera en el Señor. Wait on the Lord, be strong, and may your heart be stout. Wait on the Lord. Escucha, dice, espera en el Señor. You Y hear mientras esperas, vas a ganar fuerzas. It says, wait on the Lord, and while you wait, you're going to gain strength. Mientras esperas, te vas a hacer fuerte. While you wait, you're going to gain strength. Mientras esperas, While you wait, tu corazón se hace robusto. your heart will get stronger. Me encanta esta versión como lo dice. I love how this version tells you, Porque muchos de nosotros estamos esperando en el Señor. because a lot of us are waiting on the Lord. ¿Cómo se lo digo? Let me see how I'm going to tell you this. ¿Usted ha visto esa caricatura, esa película de caricatura? Have you seen that one cartoon? Santo, donde sale Eve. Ayúdenme, por favor, los que tienen hijos. El robot pequeñito. Wall-E, gracias. Oh, Wall-E. Tengo aquí la idea. I was thinking about it. ¿Se acuerda, Wall-E? ¿Se acuerda cuando subieron ya la nave espacial? Do you remember Wall-E when they go upon that spaceship? Y toda la gente que estaba esperando regresar a la Tierra, ¿cómo estaban? And all that people that were waiting to come back to Earth, how they were? Estaban en unas sillas móviles que flotaban. They were in some little chairs that would be floating around. Y como nunca tuvieron una acción física, And like they never did anything physical. su cuerpo Their body comenzó a subir de peso started gaining a lot of weight. y sus huesos comenzaron a ser delgaditos o frágiles.
And their bones got smaller and fragile. La densidad de sus huesos redujeron. The density of their bones shrank. Ay, pastor, ¿cómo vas a decirme ahora? Oh, how, Pastor? What are you going to tell me now? ¿Sabes qué es lo que dice el salmista ahí? You know what the psalmist Salmos says? 27:14. Psalms 27:14. Que mientras estás esperando y no hay una actividad de esperar, That while you're waiting and you're not doing anything while you're waiting, vas a perder densidad en tus huesos. you're going to lose density in your Y bones. no estoy hablando de esto que se va a quedar aquí, And I'm not saying about this that's going to stay here. sino que estoy hablando de tus huesos que van a entrar a la gloria con papá Dios. But I'm talking about the bones that will enter the Se Lord. pierde robusto, se pierde la fuerza. The strength is lost. ¿Y qué pasa después? And what happens next? Es que Dios se tardó, pastor, por eso me tuve que salir de ahí. It's that the Lord took too long, so I had to get away, Pastor. Por eso tuve que buscar otros arreglos yo solo, That's pastor. why I had to do other arrangements, Lord. Eso a mí me enseña y me dice, That's what that shows me and tells me muchos van a ir a ver la película, yo sé, is a lot of y'all are gonna go see that movie right now. que nos pasó como los humanos esperando en ese spaceship, That it's gonna happen to us, like those humans in that one spaceship, esperando regresar a la tierra waiting to go back to Earth sin hacer ninguna actividad para regresar a la tierra, without doing any single activity to go back to Earth, sin hacer ejercicio para Without- regresar a la tierra, without doing exercise to go back to Earth, sin hacer ninguna función física para regresar a la tierra. not doing anything physical to go back to Earth. Y para cuando les toca regresar, And for when it comes a time that they will have to go back, no están listos para entrar a ella. they're not ready to go back. Es lo que está diciendo el salmista. That's what the psalmist is saying. Mientras esperas While you wait en Jehová, in Jesus, espera con una actitud, no de tiempo, wait with an attitude not of time, sino que espera en una actitud de accionarte hacia Él, but with an attitude of doing something, caminando hacia Él, walking towards Him, creyendo en Él. believing in Him. Por eso dice el Salmos, te lo leo una vez más, 27:14, That's why it says in Psalms 27, verse 14, espera en el Señor, wait on the Lord. esfuérzate, esfuérzate, Be strong, y tu corazón sea robusto. and may your heart be stout. Esfuérzate. ¿Cuántas veces te has dicho en el consultorio donde te hicieron esperar How many times have you been at the office that they made you wait? y te dices, tengo que esperarme porque no hay otra cita? And you tell yourself, I have to wait because there's no other appointment. Si me voy la próxima cita dentro de 4 meses, yo tengo que esperar esta. Because if I leave, I'm going to have to wait for another appointment in 4 months. Te esfuerzas para esperarla. Te esfuerzas para esperar. You put your Esa cita. effort into waiting. Y te quedas ahí tranquilito, como tómese su tiempo, doctor, cuando usted guste. And you sit down and you're like, take your time, doctor. I'm waiting. ¿Eh? Comienzas a contar los bombillos. And you start Comienzas, counting out the lights. comienzas a ver las rejillas del aire acondicionado. And you start looking around and looking Hacer where the air figuritas comes con la out. textura de la pared. And you start looking around to see the texture in the walls. A ver los defectos en el piso. And let me see what the floor is doing right now. Ay, Dios. Y luego miras el asiento y dices, mejor me paro. And then you start looking at the seat and you're like, "Meh, I'd rather be standing up now." Te entretienes en todo lo demás. You entertain yourself with everything else. ¿Sabes qué estás haciendo ahí? You know what you're doing there? Esforzándote a quedarte para recibir la cita. Now you're making yourself sit there in order to get the appointment. That's right. You said it correctly. You're making yourself sit through it. Te estás forzando a sentarte ahí hasta cuando te llamen. You're forcing yourself to sit there in order to wait for when they call for you. Y si eso hacemos para una cita médica, And if that's what we do in order just to get an appointment, ¿no podemos forzarnos a quedarnos en la casa esperando a Dios que responda? can we not force ourselves to sit in the house of the Lord and wait for Him to call us? ¿No podemos quedarnos en un tiempo de alabanza y adoración? Can we not stay in a time of worship? O más bien dicho, en una actitud de alabanza y adoración mientras esperamos la respuesta. Actually, better said, to sit and wait Con in una an attitude of worshiping. actitud de esperar. With an attitude of worshiping. ¿Y sabes qué, Dios? Mientras voy a esperar, And you know what, Lord? While I'm waiting, no me voy a poner a ver las figuritas de las paredes. I'm not going to be looking around, looking at the wall.
Te lo voy a poner en término espiritual, ¿me permite? Let me put this in a spiritual term. Mientras espero en ti, Señor, While I'm waiting in you, Lord, no voy a ver los errores del pastor, I'm not going to look at the errors of the pastor. no voy a ver los errores de los de la alabanza y la adoración, I'm not going to look at the errors of the worshipers, ni cómo me recibió el del parqueo, nor how the person at the parking lot y que received si me, está caliente aquí o está frío, or if it's hot in here, it's cold in here. sino que mientras espero en ti, But actually, while I'm waiting, voy a ir a una casa de adoración I'm going to go to a house of con worship una actitud de adorador with an attitude of worshiper para enredarme con los otros que van igual que yo in order to get with those that are going the same way I am y provocar algo en los cielos para que se manifieste aquí en la tierra. to do something so that it provokes the skies to open. ¿Cuántos dicen amén? How many of y'all say amen? Con razón. No wonder. No wonder. Oye esto. ¿Usted ha visto esas películas de cárceles y prisiones? Have you seen those movies of prison and jail? ¿Sí? Y no falta uno que diga, And there's not one person that misses. tienes que aprender a hacer tiempo. You have to learn how to make time, ¿Verdad que sí? right? Y si usted se da cuenta, And if you actually find out, si usted mira, if you see el que dice eso the one that says that está haciendo ejercicio. is doing exercise, ¿O no es así? or it's not like that. Está haciendo lagartijas, está haciendo push-ups. He's already doing push-ups, ¿Verdad que sí? right? Jumping jacks. He's already doing jumping jacks. ¿Verdad que sí? Eso nos enseña But it teaches us que esperar that waiting es mantenerse activo. is to be active. Eso pasa en las películas. That's what happens in the movies. ¿O no? Or am I wrong? Y usted que pensaba que esperar era ver, Dios, ojalá que no te tardes mucho ahora. And you probably thought, oh, Lord, let's see what you're going to do today. I'm just going to sit here and wait. Y Dios dice, bueno, mientras esperas, tengo una actitud diferente para que mires lo que yo voy a hacer. And the Lord tells you, while you're sitting there and waiting, have a different attitude Para que mires qué es lo que yo voy a hacer. so that you can see what I'm going to do. Porque tu actitud en tu tiempo de espera es lo que va a provocar que los cielos se abran. Because your attitude while you're waiting is what's going to make the skies open. Es lo que va a acelerar a Dios para que responda. Is what going to make the Lord respond faster. Es lo que va a acelerar a Dios a ti. Is what's going to make the Lord do it faster towards you. Santo Dios. Yo tengo como 7 puntos y llevo uno apenas. I have like 7 points, but I barely went to one. Let me give you this next one, okay? Let me give you the next point. Salmos, el número 2, Salmos 33:20. Psalms 33, verse 20. Dice, nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Our soul waits for the Lord. He is our help and our shield. Él es nuestra ayuda y escudo. He is our help and our shield. Imagínate eso. Imagine that. Medita un momento en esa. Meditate in that just for a little bit. Espero en Jehová, I wait on the Lord porque Él es mi ayuda y mi escudo. because He is my help and my shield. Nosotros los seres humanos Us, human beings, no le decimos ayuda a alguien, we do not tell somebody to help. no le llamamos ayuda a alguien, We don't call on help on somebody al menos que sepamos que es la única persona que nos puede ayudar. unless that we know that's the only person that can help us. Y el salmista decía, Él no solamente es mi ayuda, And the psalmist didn't only just say He's our help, sino que también es mi escudo. that He is also my shield. Es el que me ayuda y me defiende mientras me está ayudando. And He's actually the one that helps me and He shields me while He's helping me. Entonces, esperar y demorarse mucho Actually, waiting a lot, hace o causa it causes que mientras estamos esperando, Él nos está ayudando y nos está defendiendo. that while we're waiting, He's helping us and He's shielding us. El esperar no es de ser abandonado. So actually, waiting is not being abandoned. El esperar no es ser olvidado. The waiting is not being forgotten. El esperar es Dios diciéndote, The waiting is God telling us, estoy poniendo todas las piezas que te van a ayudar. I'm forming all the pieces together that are going to help you. Estoy levantando un muro alrededor de ti que te va a
proteger. I'm picking up walls that are going to shield you. Y muchas de esas piezas y muros And many of those pieces and walls son personas que tienen que ser subida de posición para ayudarte a ti. are people that have to be leveled up in order to help you. Dar una posición de dueño de mando para bendecirte a ti. That they have to have a high place in order to help you. Para que cuando tú llegues y estés listo, So that when you get there and you're ready, Dios ya haya puesto todo en su orden. the Lord already put everything in order. Y tú digas, y entonces tú sales diciendo, And then you just come out saying, tanto que me tardé y tan fácil que fue. so much that I took in time that it was so easy once I got out. Para que tú salgas diciendo, tanto que se tardaron y lo fácil que fue. They took a long time, but how easy it was. Es que, porque ya te esperaste. But it was because you actually already Pero waited. atrás de todo, But behind all of that, mientras estabas esperando, while you were waiting, Dios estaba cambiando las leyes, the Lord was changing the laws, poniendo otros líderes, putting other leaders, esperando una elección. ¿Alguien me está entendiendo por ahí? waiting for an election. Y tú pensabas que Dios se había olvidado nomás porque sí. And you thought the Lord had already forgotten. Que esperabas porque Dios no te amaba. That you were waiting because the Lord didn't love you. Estaba esperando poner las piezas correctas y necesarias He was making you wait because he was putting all the pieces para que te vinieran a necessary ayudar together y a proteger. so that they may come help you and shield you. Y muchos de ustedes pensarán y dirán, And a lot of y'all may think or say, pastor, pero es que lo único que yo miro alrededor de mí son enemigos. but pastor, everything that I see around me are just enemies. Gente que me odia. People that hate me. ¿Y quién dice que Dios no puede usar hasta el mismo diablo para ayudarte y cuidarte? And who says that the Lord can use the mere devil in order to help you? ¿Ah? Huh? Pregunto. I ask. Si dice que un día Él llamó a todos los ángeles que le dieran reporte. That he called out the angels to give him a report. Y entre medio de todos los ángeles venía Lucifer, Satanás, lucero de la mañana. And through all those angels, Lucifer came. ¿Qué te quiero decir con eso? And what do I want to tell you with that? Que el diablo que pretende destruirte That the devil who pretends to destruct you mientras estás esperando, while you're waiting, tiene jefe a quien darle cuenta. he also has somebody he has to give counsel. Y a ese jefe que le tiene que dar cuenta, And to that boss that he has to, usted y yo no lo conocemos como jefe. we don't know him as the boss. Por muy mexicano que usted diga y que sea y le diga a su papi jefe, For very Mexican that we are, and we call our dad boss, Él es papá para nosotros. he is our father to us. ¿Tú te podrás imaginar esa magnitud? Can you imagine that? Los hijos que crecieron en negocio de papá y mamá, The children who grew in a business with their mother or father entienden mejor esto, will probably understand this much better que como hijos than how children, tienen más derecho que el empleado. like children, they have more rights than just an Y employee. a la hora, And at the time, cuando habla Job que los ángeles vinieron a dar cuenta, when Jacob says that the angels came, yo nomás me imagino I can just imagine el jefe Dios. the boss God, A ver, siguiente, deme reporte, ¿cómo está su departamento? he probably said, Angel, let me see, how's your department going? Y cada uno pasó a dar su reporte. And every single one came Y and gave entre their ellos report. venía Satanás. And in between them, Venía Satan came. Satanás, el cual también tenía que dar un reporte. Satan, who also had to give a report. Pero qué distinto es cuando los hijos están enfrente de papá. But how distinct is it when the children come and they have to be in front of their father? Los hijos no dan reporte. The children don't give any report. Los hijos cuentan de las aventuras y las cosas que hicieron. The children just talk about their adventures and what they did, De lo que hicieron, no hicieron, cómo fue, cómo no fue. of what they did, what they did not do, and how it was. Y el jefe, And the boss, para el resto, for the rest, se voltea al hijo goes back to his y child, no mira empleado, sino que mira un hijo. but he does not see an employee, he sees his son. Lo mira distinto He looks at him y differently, lo trata distinto. and he even treats him differently. ¿O no es así? Or is it not like that? Eso es lo que nos está enseñando el esperar. That's what what waiting is teaching us. El esperar es ¿cómo te diré? Es nuestra alma, The waiting is like our soul, nuestro corazón, nuestra parte más interna que somos. our heart, the deepest thing in us. No esperamos por encima, We do not wait from the outside. no esperamos superficialmente. We do not wait
superficial, sino que nuestra espera viene de lo más profundo, de lo más interno de nosotros, but that our waiting comes from the most deepest inside from us. donde nadie comprende y entiende por qué todavía estás confiando y esperando. That nobody gets why you're still waiting. ¿Por qué todavía estás levantando tus manos cuando deberías de estar tirado, botado? Like why you're still raising your hands when you should be on the floor Y crying. si te tiras al piso es para doblar las rodillas y decirle, todavía sigo esperando, amado. And if you get on your knees, it's because you're telling the Lord, I'm still waiting. Si te tiras a lo largo del piso, no es porque te botaron o te derrumbaron, If you throw yourself on the floor, it's not because you're sad or because somebody did you wrong. sino que lo más seguro es, este lugar más alto para mí, a tus pies, amado. But it's probably because it's the highest point for me, right next to your feet. ¿Alguien me está entendiendo? Is someone understanding me? Nuestra actitud de esperar Our attitude while waiting tiene que ser de lo más profundo. has to be from the most profound. Por eso el salmista decía, Salmo 62, 1 y 2. That's why the psalmist says in Psalms chapter 62, verse 1, Mi alma espera en silencio solo en Dios. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio. No seré en gran manera sacudido. My soul waits in silence on God alone. From him comes my salvation. He only is my rock and my salvation. He is my refuge. I will not be greatly shaken. Escucha lo que dice. Do you hear what it says? El salmista habla de una espera no superficial, The psalmist is talking about not a superficial wait, sino que habla de una espera desde el alma, but he talks about a waiting from the soul, desde lo más profundo de Él, from the most profound in him, donde es muy difícil que afecte las cosas de alrededor. where it's very hard for it to affect the things around, ¿Verdad que sí? right? ¿Sabe qué decimos mucho de nosotros cuando cambian los climas? You know what a lot of us say when the climate changes? Yo prefiero lo frío, pastor. I prefer the coldness, Pastor. Alguien pregunta por qué. And may someone ask why? Porque con lo frío me pongo más chamarras y estoy cómodo. Because when it's cold, I just put more jackets on and I'm comfy. Me pongo mi termo y estoy tranquilo. I put my big jacket on and I'm good, ¿Verdad que sí? right? Uy, pero con el calor, pastor. Oh, but with the heat, Pastor, No importa qué lo que haga, no se arregle ese problema del calor. it doesn't matter what I do, I'm still hot, ¿Verdad que sí? right? ¿Sabe por qué es eso? You know why that is? Porque en nuestro interior, estoy hablando humanamente, Because our interior es 98 grados la temperatura dentro del ser humano, el cuerpo. is 98 degrees inside the human body. Y si esa se desvía por 3 And grados, if that goes off rails just by 3 degrees, baja por 3 grados, it goes down just by 3 degrees, usted está corriendo peligro de enfriarse. you are in danger of getting too cold. 3 grados. 3 degrees. Y si sube, ojo, si sube 3 o 4 grados, And if it goes up 3 or 4 degrees, corre peligro también. you are also in danger. Ahí vienen los heat stroke There is when you get a heat stroke o los ataques con la temperatura, la calentura. or you get a temperature, ¿Verdad que sí? right? Por eso es para usted más rico el frío That's why a lot of y'all prefer the coldness better que el calor. than the heat. Aunque el calor lo disfrutas más que el frío. Though you probably enjoy the hotness better. Porque ¿quién va al río en el frío? Because who goes to the river when it's cold ¿Quién va a outside? la playa en el frío? Who goes to the beach when it's cold ¿Verdad que outside? no? Right? No me voy a meter por ahí. Now I'm not gonna get into that. Me voy a alejar de eso. I'm gonna go back. So, el salmista aquí decía, So the psalmist here said, mi espera no es por afuera. my waiting is not from the outside. Porque si mi espera fuera por de afuera solamente, Because if my waiting was from only the outside, sería afectado por cualquier cosa que venga a mí y me pegue. I would probably be affected by any little thing that comes and hits me. Sería afectado por cualquier mirada que me echan. I would be affected by any look that I get. Sería afectado por cualquier cosa que digan. I would be affected by anything that somebody Sería says. afectado por el cambio del clima momentáneo que tenemos aquí en la ciudad. I would be affected by the climate change that we have here, ¿Verdad que sí? right? Y muchos decimos, es que este clima bipolar, pa. And a lot of us just say, oh, it's because the climate is bipolar, Pastor. Yo sé, pero no sabe I know. cuántos esperan bipolarmente a Dios. But you don't know how many are waiting on the Lord bipolar. Ay, ay, ay. Ahora sí, Francisco. Oh, yeah, no. We're in trouble now.
Ahora sí estamos en Because problemas. I'm going to close my last 5-10 minutes Y ahora son mis 5 o 10 minutos. diciéndote esto. Let me tell you this. No esperes a Dios con una actitud bipolar. Don't wait on the Lord with a bipolar attitude. Cuando todo está bien, When everything is fine, cuando el sol salió, when the sun is out, cuando el trabajo fue bien, when the work was good, cuando los hijos hacen caso, when your children actually, cuando el esposo le hizo el honey to do list del fin de semana. when the husband actually did what he was supposed to. I like the way she said it. Cuando el esposo por fin hizo lo que tenía que hacer, When the husband finally did what he was supposed to. ahí dice la hermana, ay, gracias Señor porque me contestaste. That's when the sister says, oh, thank you, Lord, because you answered. Pero cuando usted le dice verde y él dice rojo, usted le dice derecha y él dice izquierda, But when you tell him green and he says red, and we tell him right, they say left, usted dice, trata con él, Señor, por favor. you say, Lord, please do something in Si him. no se lo llevo al apóstol que lo unja con aceite hirviendo. Because if not, it's the apostle to take him, please. ¿Verdad que sí? Right? ¿Sabes por qué es eso? You know why that is? Porque estamos esperando bipolarmente a Dios, Because we are waiting for the Lord bipolar, con una actitud bipolar. with a bipolar attitude. Hasta el Espíritu Santo que lo conoce y lo sabe todo. Even the Holy Spirit that knows everything Dice, ¿cómo estás hoy? tells you, how are you today? Que no sabe cómo vamos a reaccionar a la próxima. Because he doesn't even know how we're going to react to the next No thing. sabe cómo vamos a reaccionar al próximo dicho de alguien contra nosotros. He doesn't know how we're going to react when somebody tells us something negative. Por eso el salmista decía, That's why the psalmist says, yo espero desde lo más profundo de mi alma. I wait from the most profound thing in my soul. ¿No es eso lo que dijo? Is that not what he Se said? lo voy a leer una vez más. I'm going to read it to you again. Mi alma espera en silencio solo en Dios. My soul waits in silence on God alone. De Él viene mi salvación. Him comes my salvation. Mi salvación no viene de nada de lo exterior o de afuera. My salvation does not come from anything from the outside. Mi salvación viene de Él, My salvation comes de lo from que mi Him, alma está esperando. for what my soul is waiting on. Solo Él es mi roca y mi salvación. He only is my rock and my Yo salvation. espero, dice el salmista, The psalmist says, I wait desde lo más profundo de mí, from the most profound thing in me, no de lo de afuera de mí. not from the outside of Porque me. lo de afuera de mí Because from the outside of me está condicionado a muchas cosas. is a conditioned to many things. Depende de muchas cosas. Depends on many things. Que el carro encienda depende de muchas cosas. Because when the car is going to turn on, it depends on many things. No solo depende de que usted le oprime el botoncito y ya. Not only on the little button that you press. It's not just a push and go kind of situation. No nomás es de poder tocar el botón y que se prenda ahí. For you might be a push to go situation. A lo mejor para usted sí es de nomás prenderlo ya. Pero atrás de eso tuvieron que haber muchos ingenieros para que cuando usted oprimiera ese botón todo funcionara. But behind that, there had to be many engineers that would, Cuando usted oprimiera el botón, that when you press the button, todo funcionara. everything would work. Pero qué cosa cuando usted oprime el botón y no funciona. But what happens when you press the button and it doesn't work? Y lo único que le hace ca, y ahí se quedó. And that's when the car just makes sounds. What's the sounds? Estamos aprendiendo, ¿eh? ¿Ah? Imagínate eso. Imagine that. Y usted llega y le cuenta al mecánico todo lo que hizo el carro. And you go tell the mechanic everything that the car did, ¿Verdad que sí? right? El salmista decía, The psalmist said, mi espera es del alma. my waiting is from my soul. Así que cualquiera que oprima cualquier botón de mi vida So whenever somebody presses any type of button in my life, no va a afectar lo que mi alma está esperando. it will not affect what my soul is waiting No on. va a afectar mi salvación porque mi salvación viene de Jehová. It will not affect my salvation because my salvation comes No from del the que me Lord. enjuició nomás porque conoce mi exterior. Not because the one that I met outside, No, the one that judged me from my outside. el que me juzgó de mi afuera, Because he just know my outside. porque él nomás sabe lo He de don't know afuera. my inside. Él no me conoce de adentro. But I know the one that knows my inside. Pero yo conozco al que me conoce And de my adentro. soul is waiting for him.
Y mi alma está And esperando he's en él. not waiting from him from my outside, but he's waiting from my inside. Él me está esperando por mi adentro y no por mi afuera. Ay, ay, ay. Escucha esto. Do you hear this? Escucha esto. Hear this. Y usted dirá, ¿y qué significa todo esto para mí, pastor? And you might ask, what does this all mean to me, Pastor? Que hay muchos que te van a oprimir botones. That there's many who are going to press a bunch of buttons. Y es más, hasta tú vas a querer oprimir el fast forward. And actually, you're probably going to want to press the other button to go fast. Tú vas a querer que esto pase más rápido, que esto pase más rápido. You probably want this, Lord, please, I need this to go away already. Como cuando te subes a un elevador. Like when you get on an elevator, Y yo no sé por qué pensamos que oprimirle es closed door. and I don't know why many of us think that when we press the close the door button, Ta, 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 ta. Pensamos que el tiempo de la computadora de elevador va a ser saltado. we all think that the computer in the elevator is going to start advancing, Y que usted le va a estar oprimiendo y que la puerta va a decir, ok, ahí voy, espérate. and that the door's going to say, okay, hold on, I'm going to close the door now. No pasa así, That's not going to happen. no pasa así. It does not happen like that. Se lo digo, Let me tell you, me ha tocado estar en los edificios más altos, de algunos de los más altos de este país. I've had to be in some really tall buildings, Y cuando entras desde el sótano y pones piso 25, in that sense, when you go down in the basement and you put floor 25, solo porque lo oprimo 25,000 veces no quiere decir que voy a llegar rápido. just because I pressed the button 25,000 times, it does not mean I'm going to get there faster. No quiere decir nada de eso. It does not mean any of that. Simplemente quiere decir que estoy desesperado o impacientemente esperando. It simply means I'm just impatient. Solo que yo hago cuando me subo a uno de esos elevadores, So what I do when I get into an elevator, por ejemplo aquí en el edificio de San Antonio donde tenemos las antenas de la radio, actually for when I get in the building that has the antenna of the radio, aquí en el centro de San Antonio, Here in downtown. 450 pies de altura. 430 feet of height. De altura, escucha esto. Hear this. Yo entro al elevador, oprimo el piso donde voy y me voy hasta el fondo, el último pedacito, la esquinita del elevador. I get in the elevator, I press the button that is going to get me to my floor, and I scoot all the way back. Y usted preguntará, ¿por qué se va hasta el fondo, pastor? And now you might ask, why, Pastor? Why do you go all the way to the back? Porque mi parada está 20 y tantos pisos después. Because my stop is 20-something feet. Floors. Every 20 floors. Después. After. ¿Para qué me paro en la puerta? Why would I be standing at the door? Estorbando a medio mundo. I would just be disturbing others. Y todavía, y ni te voy a contar cuando me quedé atrapado en uno de esos. And I'm not even going to tell you when I got stuck in one of them. Ahí hasta me senté There, I was even sitting down. y me puse a leer los correos electrónicos, And I los started emails, reading emails. puse a contestar correos, I started answering the a emails. hacer llamadas. Started calling people. No sé por qué, pero fueron las horas y media más productivas de ese día que tuve. I don't know why, but that 1 hour and a half was the most productive thing I did all day. Atrapado adentro de un elevador. Inside, stuck in an elevator. Otros se ponen, Others might just panic. se va a caer, se va a caer. It's gonna fall, it's gonna fall. Tiene 6 sistemas de frenos para que no se caiga. The elevator has a system of brakes so it does not fall. En cada esquina tiene uno And every corner has one. y tiene 2 cordones de seguridad And it has 2 cords of security para que no se caiga. so that you may not fall. Me estoy explicando. Am I explaining myself? Es que cuando no te afecta Is that when it does not affect you, las cosas de afuera, the things from the outside, lo que esté pasando a tu alrededor, what is happening around you, así está incomodando la piel, or even that it's making you uncomfortable in the skin, tú dices, mi espera es del alma. you may say that your waiting is from the soul. Y como mi espera es del alma, And since my waiting is from the soul, porque Él es el que salvó mi alma, because He is the one who saved Él my es el soul. que perdonó mi alma, He is the one who y forgave my el que soul. día a día está transformando mi exterior, And that every day He porque is transforming primero my tuvo que ser exterior. afectado tu interior, Because first your inside had to be affected, tu mente, tu corazón, your mind, your heart, para que tu exterior comience a manifestar o a testificar quién es Dios. so that your exterior may be able to worship Him. Se lo leo una vez más. And let me read it to you Y once cierro again. con esto esta parte del sermón. And then I will close with this. Salmo 62, 1 y 2. Psalm 62, verse 1. Mi alma espera en silencio solo en Dios. My soul waits in silence on God alone. On God alone.
Solo en Dios. Dios. ¿Escuchaste en quién? ¿Cuántos podemos decir eso ahorita? How many of us can say that right now? ¿Cuántos de nosotros podemos hoy decirnos a nuestra alma? How many of us can say that to our soul? Mi alma espera solo en Dios. My soul only waits on the Lord. ¿Qué quiere decir eso, pastor? What does that mean, Que Pastor? no esperan lo que va a decir el doctor. Let me tell you what the doctor's going to say. Que no esperan lo que el doctor va a decir. That we're not waiting on what the doctor's going to say. Que no esperan lo que el abogado pueda decir. That we're not waiting on what the lawyer's going to say. Que no espera en lo que cualquier político pueda decir. That we are not waiting on whatever any politician could say. Que no espera That we do not wait. ni siquiera en lo que mi mejor amigo me pueda decir. Not even on what my best friend could tell me. Sino que mi alma solo espera escuchar la voz de Dios. But that my soul is only waiting on what the Lord could tell me. Y déjame decirte algo. And let me tell you something. El alma que espera escuchar la voz de Dios The soul that is waiting only on the Lord quiere decir que ya la ha escuchado, ya sabe cómo suena, wants to say that you have already heard it. que ya sabe cuál es el timbre de su voz, That we already know how his voice sounds. que ya sabe cómo suena su voz, That we know how his voice sounds. que no se puede confundir, no importa qué tanto escándalo haya alrededor de él o ella. That we cannot get confused even if we have a lot of stuff going on Porque around su us. alma dice, Because the soul says, yo ya conozco la voz de mi amado, I already know the voice of my loved yo ya one. conozco la voz de mi Dios y mi Señor. I already know the voice of my God, Por my eso el Lord. salmista decía, solo en Dios espera mi alma. That's why the psalmist said, only my soul waits Porque, on God alone. porque de él viene mi salvación. Because from him comes my salvation. Solo él es mi roca y mi salvación. He only is my rock and my salvation. Nos los vuelve a decir salvación y agrega roca. And he tells us again, he is my salvation, and he even adds rock. ¿Por qué agrega la palabra roca, pastor? And why does he add rock, Pastor? Porque en aquel entonces eso significaba dos cosas: seguridad Because back then, a rock meant security, o tumba. a tomb. Es lo que significaba. That's what it meant. Una roca tapaba las tumbas. A rock would cover a tomb. Las tumbas se hacían en las cuevas, en las rocas. The tombs would be made in rocks. ¿O no es así? Or is it not like that? A la hora es la hora. At the hour? When everything comes down to it, Cuando todo empieza a venir a esto, el salmista nos dice, the psalmist says, Él es mi salvación he is my salvation, y Él es mi resurrección. and he is also my resurrection. Él es mi salida. He is my Él exit. es la solución de mis problemas. He is my solution to Él my es la problems. respuesta a mi tercer día. He is the response on the third day. Él es el Dios que nadie lo puede detener. He is the Y si mi alma lo Lord that espera, And that if my soul waits on him, recibiré lo que Él ha dicho, I will receive what he recibiré lo que Él said. ha prometido. I will receive what he has Que promised. no importa lo que está a mi alrededor, That it does not matter what's around me. si Él lo dijo, yo lo recibo. That if he said it, I will Ponte receive it. sobre tus pies, iglesia, por favor.